Eh, Ahora sí les voy a presentar a Rodrigo, que ya tiene por ahí cámara activa. Rodrigo es diseñador de la Escuela Superior de Valladolid, tiene un máster en gestión de productos digitales y actualmente y desde hace 2 años está dirigiendo el área de comercio electrónico en Avianca. Viene del área de comercio electrónico de Iberia y en este momento él está liderando equipos de diseño y producto en esta organización y nos viene a hablar hoy del tema de datos. Rodrigo, bienvenido y Buenas gracias noches, por acompañarnos. gracias Néstor, buenas noches a todos los asistentes. Bueno, nada, de una arranquemos porque la introducción ha estado larga, entonces, Rodrigo, gracias por acompañarnos, te reitero, y voy a apagar mi cámara, en todo caso estaremos en el chat revisando las preguntas y cuando dispongas empezamos a hablar sobre lo que haya, si hay alguna duda, ¿listo? Entonces te dejo con tu público. Vale, perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, Vale, ya está. ¿Podéis ver mi pantalla? sí, Rodrigo, ahí la estamos viendo. Perfecto. Buenas noches a todos. Me gustaría hablaros de un problema muy frecuente en la industria del diseño que nos afecta mucho a todos y que gracias a los datos podemos resolver. Y es diseñar experiencias de los clientes a través de los datos. Como bien has contado, Néstor, yo tengo un background de diseño, especializado en diseño digital, pero a lo largo de mi carrera he ido creciendo como product manager, como ahora mismo tengo el rol de gerente de e-commerce, pero siempre tengo la perspectiva de la experiencia del cliente y la experiencia del usuario como tal, y 8 años de ellos enfocados en lo que es venta online, toda la parte de e-commerce. Aquí abajo tenéis mis redes si queréis seguirme y los artículos de Medium, que hace tiempo que no escribo, pero puntualmente voy escribiendo artículos acerca de distintas temáticas, sobre todo relacionados con este tema. Bien, el tema principal de esta charla es hablar de cómo vamos a optimizar el tiempo y el dinero de una compañía en el momento de diseñar un producto digital. Al final, en cada compañía hay unos objetivos de negocio que debemos cumplir para que al final es una empresa, tiene que ser rentable y el diseño tenemos que enfocarlo a cumplir los objetivos, sean cual sean. ¿Para qué sirve realizar estos tests? ¿Para qué sirve trabajar en probar la experiencia del cliente? Es importante tener muy claro hacia dónde va a evolucionar un producto digital, cuáles van a ser el foco para cumplir con esos KPIs. Priorizar el diseño de producto por impacto y esfuerzo, entender qué es un quick win y qué es un esfuerzo mayor que se podrá hacer posteriormente. Ser eficiente en tiempo y costes. Y por último, el más importante y el que más me ha ayudado a lo largo de mi carrera, es poder justificar en una reunión ante un C-level, presidentes de compañías, cualquier decisión de diseño que se tome. Hay un problema muy común y es el diseño por comité. Ocurre muchísimo en muchas empresas y todos, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es intentar evitar eso en la medida de lo posible. No siempre va a poder ocurrir, pero intentarlo en la medida de lo posible. Entonces, con esta serie de decisiones basadas en datos y los tests que se tienen que realizar sobre productos, vas a permitir tener esa autoridad y que dentro de la organización tengan muy en cuenta cómo van a ser las decisiones que se van a tomar. Bueno, empezamos ya con materia. Este es el ciclo de diseño que tiene cualquier producto digital y he añadido principalmente una serie de indicaciones que creo que son bastante pertinentes. Tienes tres posiciones cuando creas un producto y es comenzar desde un producto nuevo, iterar un producto ya existente. Esto nos ocurre a muchos. Cuando entramos en compañías nos encontramos con un producto ya existente, puede ser más bonito, más feo, pero principalmente es un producto que tenemos que ir evolucionando y creando. Y en los últimos años hay una vertiente nueva que es la parte de personalización, que son iteraciones de producto para segmentos de clientes determinados. Dentro del ciclo de producto, y aquí ya hablo de un producto que ya comenzó a producirse y que ya está funcionando, lo primero de todo es analizar el funnel, analizar con analítica, Google Analytics, con distintas herramientas que hablaré más adelante, de cómo hay que entender qué es lo que está ocurriendo.
A partir de ahí se tienen que plantear hipótesis y variaciones. Es decir, tú cuando tienes un componente que no funciona correctamente, pueden surgir muchas ideas sobre las cuales puedes trabajar y tienes que priorizar y plantear para poder testear. Una vez que realizas el test, tienes que medir y hacer retrospectivas de qué está trayendo esa iteración que estás haciendo, teniendo, teniendo segmentos que sean similares, teniendo audiencias que permitas comparar. Y por último, y no la menos importante, implementarlas debidamente. Ocurre mucho que se hacen test, tenemos una hipótesis, la validamos, pero luego en el momento de la implementación se convierte en algo que no esperábamos. Lo primero de todo y lo que fundamenta una compañía son los KPIs, los objetivos de negocio. ¿Cuál es el número, cuál es el punto que hace que se mueva una empresa? Principalmente son ventas, a no ser que sea una ONG, a no ser que sea otro tipo de empresa sin ánimo de lucro. Una compañía lo que espera es vender. Y si lo que quieres es vender a través del canal digital, tienes que trabajar una serie de puntos. Hay dos fuentes de estas ventas y una es la cantidad y calidad de ese tráfico que estás trayendo a tu e-commerce o tu página web. Y por último, la gente que llega a ese e-commerce, qué ventas, qué dinero está dejando dentro de tu caja. Aquí, como entiendo que todos o buena parte de los que asistís a la charla sois diseñadores de experiencias de usuario, un poco donde vosotros interactuáis más para mover esta aguja final es en la parte de pauta, es decir, todos los banners, toda aquella publicidad que se realiza para poder atraer al cliente al e-commerce. La conversión es la cantidad de clientes que llegan a tu e-commerce y que terminan al final del flujo de compra o al final del flujo que tú estimes dentro del funnel. Y por último es el ticket medio que el cliente realiza. Si habéis comprado en Amazon o en otra serie de e-commerce bastante avanzados, podéis ver que siempre te están ofreciendo una serie de upselling o una serie de objetos que os venden para poder incrementar ese ticket medio y que compréis más dentro de la misma compra. Esto es una práctica que está extendiéndose mucho últimamente y al final es uno de los objetivos de muchas compañías, vender más y vender mejor. En el momento de decidir tenemos dos maneras de hacerlo y quiero que quede muy claro qué ocurre cuando tenemos un producto nuevo o una iteración de producto. Es mucho más difícil comenzar un producto desde cero porque tienes muchas menos herramientas para empezar. La primera de ellas sí que es muy común dentro de cualquier industria que entréis, cualquier producto que hagáis es benchmark. Todos os metéis en Dribbble, todos os metéis en las páginas web de la competencia a entender cómo están haciéndolo y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, bajo el criterio que todos tenemos y la experiencia. El siguiente punto es muy útil, que es realizar entrevistas a usuarios. Tan fácil como una llamada de teléfono, poder sentar al usuario y entender qué está haciendo en una pantalla y sobre todo notar su feeling con tu producto. Y por último, dentro del nuevo producto es hacer un test de humo. Es decir, tú creas un producto que no está terminado 100%, puede ser, por ejemplo, un funnel de compra en el cual la pasarela de pagos no está implementada. Y al cliente lo que le haces es atraerle hasta la página de pagos para al final decirle, vamos a ver tu solicitud, vamos a revisarla o gestionarla manualmente. Esto un poco ayuda a validar ideas de negocio, ayuda a validar ideas de que los productos están funcionando y tienen utilidad para la compañía. Aquí indico que la posibilidad de éxito es media-baja porque realmente hay que fallar mucho para que un nuevo producto funcione. Y esto no significa que haya que frustrarse en absoluto, significa que hay que aprender de lo que hayas hecho mal para que la siguiente iteración que hagas atraiga a ese cliente y finalices con tus objetivos. Hablando de productos que ya están creados y están funcionando y que tienen una posibilidad de éxito mayor, centrándonos en la optimización, tenemos el benchmark, las entrevistas que he mencionado antes, y luego hay una serie de herramientas de Conversion Rate Optimization que permiten saber qué está haciendo el cliente dentro de tu e-commerce. Los mapas de calor son unas de ellas, es muy útil porque entiendes dónde el cliente está haciendo clic dentro de la página web.
sesiones grabadas. Tú puedes saber cómo un cliente está dentro de un e-commerce y está interactuando con tu página web, si no encuentra un CTA, un botón de llamada a la acción, y ayuda a entender muchísimo cómo un cliente tiene frustraciones o sabe que está funcionando un producto. La analítica web, al final Google Analytics, Adobe Analytics, la herramienta de analítica cuantitativa que exista, es muy útil para entender y para medir a gran escala. Y las herramientas de encuestas, pues un Qualtrics, un Freshmarketer, que te permita añadir durante los flujos, sea en la home, sea al final de los flujos, distintas encuestas para ayudar a entender cómo el cliente se siente con tu producto. Bueno, entrando ya más en profundidad en la analítica, lo primero es entender que es un funnel de conversión. Un funnel de conversión, como podéis ver en la parte inferior, es como un embudo en el cual los clientes van pasando a lo largo de distintos pasos hasta llegar donde tú quieres, que es la confirmación de una reserva. Lo más importante es comenzar con herramientas cuantitativas, es decir, con un Google Analytics, con una analítica en masa, para entender generalidades y dónde está el foco de la acción. Es decir, si tu problema en la conversión está en el checkout, en los pagos o en el producto, con la analítica cuantitativa lo vas a entender muy bien. Y luego, a partir de entender dónde tienes el problema, puedes pasar a la analítica cualitativa. Es decir, herramientas como los mapas de calor, a la derecha podéis ver una imagen del mapa de calor en el cual entiendes dónde el cliente está haciendo clic en los distintos puntos de la página web y te ayuda a determinar si ese cliente está haciendo lo que tú quieres que él haga o por el contrario se está complicando, tiene problemas, no puede continuar el flujo porque no lo entiende. Porque a veces nosotros presuponemos que ciertas acciones o ciertos componentes del UI funcionan y no es así. Entonces, por resumir, análisis cuantitativo, pasamos al análisis cualitativo y a partir de ahí entendemos dónde está el problema dentro de tu página o del componente de la página. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, Rodrigo, acá estoy revisando precisamente el chat con las buenas noches para todos. Vale. Y aún no. Rodrigo, a mí me surgió bueno. una duda, no sé si me lo perdí en algún momento, pero ¿cómo es ese análisis cualitativo? El cuantitativo queda claro que es con la métrica que se logra, pero el cualitativo, ¿cómo lo hacen? Vale. Los análisis cuantitativos es Google Analytics, la analítica que solemos utilizar, y los cualitativos son aquellos que se centran en las herramientas de Conversion Rate Optimization. Son los mapas de calor, sesiones grabadas, encuestas y creo que ninguna más. Seguramente haya por ahí otro tipo de herramientas, pero actualmente nosotros no las estamos utilizando. A través de este mapa de calor o de las sesiones grabadas ocurre eso. Identificas dónde está el problema en el componente correspondiente. Y la parte formal es, invitan a los usuarios para que lleguen, y ustedes hacen pruebas ahí, o tienen unos usuarios, ¿cómo funciona como la parte formal y logística de esas pruebas? Esas pruebas se hacen con usuarios reales, es decir, tú en la página web incluyes un script en el cual con clientes reales estás entendiendo cómo están interactuando con el producto sin interferir en ello. Es decir, es un cliente cualquiera, como cuando tú entras en Rappi, en cualquier tienda a comprar, incluso en Avianca también lo tenemos. Y ahí puedes, aunque tú no lo sepas, nosotros estamos traqueando qué estás haciendo dentro de la página web. Obviamente se respetan todo aquello relacionado con datos personales, pero queremos entender qué estás haciendo dentro de un e-commerce para mejorarlo, optimizarlo y que podamos cumplir con esos objetivos de negocio para mejorar el producto. Rodrigo, justo empezaron justamente a salir algunas preguntas. Te voy a leer algunas de las que nos está poniendo la gente. Perfecto. Acá. Sofía González nos dice, ¿se puede reforzar con entrevistas o con un test presencial que el usuario vaya describiendo lo que hace y lo que piensa? Se puede hacer de ambas maneras. Todo depende de la capacidad que tengas dentro de la compañía para poder realizar estos tests. Lo ideal es hacer una serie de entrevistas a los usuarios. Normalmente a partir de la 8ª entrevista, más o menos, ya empiezas a tener datos relevantes de esos usuarios presenciales.
Y es muy importante que en esas entrevistas también estés monitoreando en qué está el cliente, dónde está moviendo el mouse, en el caso de un computador en desktop, o hacer el tracking visual de dónde está mirando el cliente en un dispositivo móvil. Se puede hacer de ambas maneras. Súper, tengo otras. Tú me dices si quieres que continúe con preguntas o quieres continuar, Sí, 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 porque sí. tengo varias. Vale. Sí, sí, sí. Lorena Oyola nos pregunta, ¿con cuáles herramientas se pueden realizar los test marketers? Vale, eso luego tengo una sección de herramientas de CRO, luego pasaré a ese detalle. Vale, perfecto. Entonces esa la guardamos para adelante. Alejandro nos dice, ¿las pruebas A/B testing se consideran cualitativas? Las pruebas de A/B testing se consideran cuantitativas normalmente, porque estás utilizando una masa de clientes y estás mostrándole respecto a control. Control es la versión que tienes original en tu website, las distintas variaciones. También hablo de eso un poquito más adelante. Listo, nos dice Alejandro, como siguiendo ahí un poquito la pregunta, nos dice que qué tan eficientes son realmente las pruebas A/B testing. Depende mucho de la significancia que tenga ese A/B testing y de la muestra que estés testeando. Normalmente, a partir de una muestra de 10.000 usuarios, empieza a ser un test ya relevante. Si no, suele tardar mucho en dar significancia. Vale, genial. Yo creo que por ahora puedes continuar, ya que Vale, igual la gente acá está en el chat respondiendo pues las preguntas, interactuando. vale, perfecto. Listo. El siguiente punto, una vez que ya hemos analizado qué componentes tenemos que mejorar, es plantear la hipótesis. Una hipótesis, más adelante mostrar un ejemplo, pero una hipótesis es, yo creo que mejorando el selector de fechas, poniéndole lo que sea, un rollovers, haciendo un rediseño, se puede hacer 1000 cosas sobre el mismo componente. Voy a mejorar este KPI, que es decir, las sesiones con búsqueda, añadir al carrito, la interacción que queramos que suceda. Y para ello podemos hacerlo de distintos modos. Desde las hipótesis que sean más sencillas de implementar, que son a través de un prototipo, en el cual a un cliente o a unos usuarios físicos, en este caso con los prototipos, se suele utilizar mucho con usuarios reales enfrente de ellos. Luego pasaríamos al A/B testing multivariable testing, en el cual ya empezamos a hacer una muestra significativa en la cual no tenemos que sentarnos uno a uno con esos usuarios. El split de URL, es decir, yo te hago una versión A de una página, una versión B de una página a través de un split de la dirección de arriba. Y por último, la parte de desarrollo, es decir, voy a desarrollar directamente este componente porque tengo la certeza de que me va a mejorar ese KPI que estoy utilizando. Aquí indico en la parte superior que cuanto más te muevas hacia el desarrollo, más riesgo y esfuerzo supone que cuando desarrolles esa funcionalidad funcione o no funcione, pero también la fiabilidad y certeza de tener ese dato correctamente se incrementa. Mi recomendación es siempre, cuanta mayor incertidumbre tengas, corre menos riesgo. Es muy importante iterar rápido, entender muy rápido qué está pasando con esos usuarios, para luego, en cuanto ya empieces a tener una masa de usuarios que están haciendo lo que tú quieres dentro del prototipo, vayas pasando a ese producto, a hacer esos A/B testing o vayas a desarrollar directamente. Bueno, ¿hay alguna pregunta acerca del planteamiento de las hipótesis? Sí, justo por acá estoy viendo que nos están colocando más. David Esteban nos pregunta qué es un split URL. Un split URL es cuando tú haces dos versiones distintas de una página web. Por ejemplo, tú haces dos landing pages distintas dentro de tu website y a una muestra A de clientes les llevas a esa versión y a una muestra B les llevas a la otra versión. Y ahí empiezas a identificar dónde interactúan mejor los clientes a través de la data. Perfecto. Marcela por acá nos pregunta en qué caso consideras usar el split, teniendo en cuenta que es completamente diferente y no lo estás comparando contra un par. El caso de split URL es cuando tú empiezas a trabajar en
en páginas completas. Yo lo he utilizado más en landing pages completas que en componentes. Para hacer un test de un componente, yo recomiendo hacer un A/B testing. Para probar dos versiones completamente distintas, es mejor hacer el split. Listo, a ver, por acá no tenemos más preguntas. Si quieres, puedes continuar. Vale, perfecto. Aquí una de las inquietudes que suelen preguntar mucho es la diferencia entre un A/B testing y un multivariable testing. Un A/B testing es cuando tú sobre un componente realizas una serie X de variaciones. Por ejemplo, un hero banner dentro de una página web, tú puedes utilizar 6 imágenes distintas y a una muestra de 10.000, 100.000 usuarios les vas mostrando esas variaciones. La variación que cumple el objetivo que tú quieres, que normalmente suele ser hacer clic o pasar al siguiente paso o convertir todo el funnel, es con la que deberías quedarte. Y sobre esa iteración puedes ir haciendo más iteraciones. En el caso de un test multivariable, son n variaciones combinadas sobre distintos objetos. Esto se suele utilizar mucho en la combinación de imagen y texto. Es decir, un hero banner que está apoyado por un texto o incluso el texto que está sobre el propio hero banner y vas testeando y la propia herramienta va probando combinaciones. Hay herramientas que son ya mucho más avanzadas y te permiten identificar para segmentos cuál es la mejor opción dentro de un multivariable. ¿Alguna pregunta acerca de los testing? Creo, porque al final todo está un poco centrado en esta metodología y es muy importante que entendáis cuáles son estas diferencias y qué es un A/B testing. A ver, yo tengo una pregunta en cuanto al multivariable. Tú dices que son variaciones de componentes, de varios componentes, ¿de acuerdo? Múltiples, sí. Pero sí, pero entonces no varía la estructura como tal de lo que se está probando. No suele ser lo habitual. Ok, solo los componentes. No suele ser lo habitual. Por ejemplo, puede ocurrir que tú quieres hacer un multivariable en el cual quiero probar que tenga sidebar, no tenga sidebar, pero que la información esté incluida dentro del hero banner. Y la propia herramienta, pues normalmente son matrices que te van calculando las variaciones que puedan existir. Lo normal es probar a lo mejor 3 variaciones de cada componente, porque si no, no vas a tener muestra. Va a ser muy difícil que tengas una muestra de usuario suficiente para poder tener resultados con todas las variaciones. Yo recomiendo máximo 3 y 3 variaciones de cada componente, porque al final es un múltiplo de 3×3, 4×4 o 5×3 y empieza a volverse más voluminoso en cuanto a cantidad de pruebas para usuarios. Excelente. Voy a tratar como de combinar acá porque es que varias personas están preguntando como cosas relacionadas. Tú hablas de medir más o menos con 10.000 usuarios y puede ser hacia arriba, pero me parece muy interesante saber, digamos, cómo se haría esto en empresas más pequeñas que obviamente no cuentan con la posibilidad de llevar esos tipos de testeo a 10.000 personas o quizás más personas. Claro, tú esta prueba la puedes, tienes las dimensiones de cantidad de usuarios al día y días. Es decir, tú para conseguir esa muestra de 10.000 usuarios quizás necesitas un mes para poder tener resultados o significancia dentro de un test. Entonces, en un caso de una empresa pequeña que tenga, por ejemplo, 1.000, 2.000, 3.000 visitas al día, pues quizás tienen que estar alargando un test 3 semanas, 4 semanas. Pero normalmente, independientemente del tamaño de la compañía, yo siempre recomiendo que esté al menos una semana un test funcionando para poder tener una muestra significativa y que muchas veces hay, entre comillas, que asentar el test porque no está afinada una métrica, porque hay que hacer un pequeño ajuste y resetear esas métricas hasta que funcione correctamente. Y eso ocurre mucho. Vale, déjame revisar por acá. Sofía nos pregunta que si estas pruebas las hacen con prototipos o son sitios ya que están en línea. Normalmente suelen ser sitios en línea. Para hacerlos con prototipos, los prototipos normalmente se prueban con usuarios en físico. Hoy por hoy es más complicado, pero es muy difícil de un prototipo hacer un A/B testing dentro de un website funcionando.
Perfecto. Por acá María Cala Sánchez nos hace una pregunta, pero no sé si de pronto sea más para adelante, para más adelante, igual te la voy a hacer. Sí, sí, Cuando, claro. cuando hacemos entrevistas y sale algún hallazgo clave, pero en el C-Level no te dejan hacer el test para comprobar, ¿qué recomiendas hacer? Pedir perdón en vez de pedir permiso. Es lo que recomiendo hacer. Es decir, Sí. tú prueba con quien sea, con amigos, con tus papás, con quien sea, para ayudarte a entender y hacer esas entrevistas. No es necesario gastar dinero, o sea, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de intención y de querer hacer las cosas. De acuerdo. Por acá tenemos otra también interesante. Nos dice Alejandro Machado. Al alargar en el tiempo un test para conseguir estos usuarios, ¿qué tanto se puede ver afectada la data de las pruebas? La data de las pruebas, no acabo de entender esa pregunta. Sí, se entiende, según lo que le entiendo, si nos tomamos, no sé, un mes para recolectar la Ujú. suficiente cantidad de pruebas, ¿qué tanto se pueden ver afectados los datos si alargamos esas pruebas de pronto en el tiempo muchísimo más? No hay ningún problema porque tú estás comparando muestras comparables. Es decir, en el mismo momento del tiempo, con el mismo stock de productos dentro del e-commerce, estás midiendo versión A versus versión B, con lo cual alargarlo en el tiempo no es un problema. A no ser que hagas un cambio significativo en tu website, no suele ser un problema. Genial. Yo creo que por ahora son todas, si quieres puedes continuar, pero la gente está de verdad muy participativa acá en el chat. Vale, me alegro mucho. Pasamos. Este es uno de los puntos más interesantes y donde ya empieza a complicarse todo lo relacionado con los A/B testing. Segmentación de audiencias. Hay tantas variables que puedan afectarte la data que hay que controlar muy bien a quién va dirigido cada uno de los tests que realizas y si es un test general que vas a realizar o es un test que ocurre dentro de un segmento de clientes. Estos comportamientos de usuario pueden venir, por ejemplo, clientes nuevos, clientes que vuelven a tu website porque quieren terminar de comprar un producto o clientes que ya están dentro de ciertos niveles de lealtad. En el caso de Avianca, por ejemplo, tenemos LifeMiles con niveles de lealtad que lo que hacen es que un cliente sea recurrente y evites que se vaya a la competencia. Para eso son normalmente los clubes de lealtad. Otro aspecto muy importante es el demográfico. La edad, el sexo, la ubicación. A mí me pasó un tema muy curioso cuando lanzamos, cuando estaba en otros trabajos, un e-commerce, y es que buena parte de nuestros usuarios eran mayores de 55 años. Entonces, la tipografía teníamos que ponerla mucho más grande, porque no la veían. Y cuando hicimos las pruebas ya con el producto a punto de salir, nos dijeron, es que no veo la letra, no veo el tamaño de la letra. Y eso nos hace pensar en, ¿para quién es el producto que estoy haciendo? ¿Son niños? ¿Son gente mayor? Tienes que entender muy bien eso. El sexo también es importante en cuanto a la imagen que les muestres. La percepción psicológica de una imagen varía entre los hombres y las mujeres. Y la ubicación también es muy importante. En el caso de una cadena de hoteles en la que estuve trabajando, teníamos que hacer el website para caracteres asiáticos y caracteres árabes. Tú cuando haces un website con caracteres árabes, se lee de derecha a izquierda, con lo cual no es solo cambiar la tipografía, sino que tienes que cambiar toda la estructura del sitio de CSS para poder adaptarlo a esa cultura. Hay un aspecto cultural muy grande detrás de esa ubicación. Las fuentes de tráfico son otro de los puntos súper valiosos. Si tienes una empresa o trabajas en una empresa en la que la marca es muy fuerte, el cliente va a ir en buena parte de manera directa, cuando haces un anuncio en televisión, radio, lo que sea. El orgánico es todo lo que haces respecto al posicionamiento. Y el indirecto normalmente suele ser clientes que no conocen tanto la marca o que no conocen tanto tu producto y que permite que los conozcas y que vayan a tu website. Aquí es donde tú puedes hacer A/B testing, incluso en banners. Las herramientas de programática y las herramientas de SEM permiten hacer A/B testing sobre los banners que estás mostrando a los clientes en Google AdWords, en el diario, donde sea. Te permiten hacerlo y te ayudan a optimizar esos clics porque cuesta mucho dinero hacer que un cliente llegue a tu web. Otro punto súper importante es el dispositivo. Más tarde os voy a mostrar un ejemplo muy claro
de por qué es importante la segmentación por dispositivos. Porque no es lo mismo hacer un test en móvil, en tablet, en desktop, incluso ya se están empezando a hacer A/B testing en asistentes de voz, es otro de los puntos que ya están empezando a crecer, y podéis hacerlo al final sobre cualquier tipo de ecosistema digital. Tengo una interfaz visual o tengo una interfaz de audio. Los sistemas operativos también afectan, si tienes que hacer test en un iPhone, en un Android o en los distintos entornos web. Los navegadores. Aquí es uno de los talones de Aquiles de la mayoría de los e-commerce y de las tiendas en general. Tenemos en cuenta, buena parte, pues Chrome, Safari, Firefox. Pero Edge, por ejemplo, es uno de los navegadores que está creciendo muchísimo y que tenemos que tenerlo muy en cuenta, no solo cuando hagamos A/B testing, sino cuando vayamos a salir con nuevos desarrollos y hagamos las pruebas. Y Explorer Oncer también, aunque no os lo creáis, sigue habiendo una masa significativa de clientes que tienen Explorer 11, sobre todo en el norte, en Estados Unidos y Canadá. Esto se debe a que la gente está visitando tu e-commerce desde su oficina en PCs que no tienen actualizado el navegador, entonces acceden desde ese navegador. Y luego hay otra serie de segmentaciones que tampoco voy a entrar en detalle, que son las resoluciones de pantalla, el idioma. Me encantaría que vierais páginas en alemán en la medida de lo posible y veáis que hay que diseñar y hay que tener muy presente el tema del idioma en una web que sea multilingüe. Y el comportamiento del usuario, que está haciendo el comportamiento, es un cliente que está visitando un producto en concreto, una categoría de productos, un tag, quiere camisetas rojas y le vas a mostrar N camisetas rojas, independientemente de que sean de manga larga, de manga corta, de cuello de pico, tipo polo. Al final es un poco entender hacia quién va dirigida esa prueba. ¿Alguna duda respecto a las audiencias? No, por acá todavía no tenemos preguntas. Vale, perfecto. Entonces, voy un poco a lo que a todo el mundo le encanta, que es las herramientas. Pero quiero que quede claro que esta charla es acerca más de metodología que de herramientas. Podéis tener todas las herramientas del mundo que si no aplicáis una metodología de test, no van a servir de nada. Entonces, he querido dividirlas en 4 grandes grupos para grandes compañías. Adobe Target, por ejemplo, es la que utilizamos en Avianca. SageMaker lo he utilizado también durante muchos años, es muy buena también. SageGainer también es muy buena, tiene pocos años, pero está funcionando muy bien. Optimizely es otra de las que llevan más de 10 años. Y Google Optimize, que es gratuita y se puede utilizar para grandes compañías. ¿Por qué me refiero ¿por qué diferencio entre grandes compañías y pequeñas compañías, equipos de marketing y landing page? Por la necesidad de equipo para la operación de estas herramientas. Es decir, en un Adobe Target necesitas como mínimo 3-4 personas para poder operar la herramienta, para poder hacer test serios. Sin embargo, para las compañías pequeñas puedes utilizar un Fresh Marketer, que yo lo he utilizado durante unos cuantos años, y yo mismo podía manejar esa herramienta, yo solo. Entonces, en el caso de que seáis equipos pequeños de diseño, de conversión de producto, os recomiendo mucho que vayáis a este tipo de herramientas. Fresh Marketer es una herramienta súper versátil. Para empezar, me parece la más adecuada y que os va a permitir empezar a entrar en el mundo del A/B testing. El siguiente es Convertise, que es otra de las herramientas que es barata y también puede funcionar. Zoho, que funciona también relativamente bien, pero tiene una ventaja y es que se puede conectar muy bien a un CRM. Zoho tiene su propio CRM, que es gratuito y funciona muy bien para tener bien segmentada toda esa base de datos. Johnny Convert, que no la he utilizado, pero he leído muy bien acerca de ella y es muy operable para una sola persona. El siguiente punto es equipos de marketing. Está Fresh Marketer, WWO, que es otra de las herramientas que también está muy de moda en el mercado. Convertise, que también la he mencionado antes. ¿Por qué diferencia entre pequeñas compañías y equipos de marketing? Porque un equipo de marketing normalmente no tiene una capacidad de producir código. Entonces, estas herramientas tienen unos editores visuales
que permiten hacer desarrollos, permiten hacer A/B testing sin necesidad de hacer desarrollos. Y por último, he querido también segmentar herramientas que te permiten hacer test sobre landing pages, porque cuando estás probando nuevos productos o nuevos modelos de negocio, es muy útil, en el cual MailChimp en los últimos años ha evolucionado una barbaridad y se pueden hacer una cantidad de test sobre ella gigantesca. OnBones funciona muy bien también como herramienta que te combina con el email marketing, y Clickthrough, que también funciona muy bien. Debajo en las fuentes, luego entiendo que os enviarán la presentación, he puesto varias fuentes de artículos que me parecen súper interesantes en cuanto a las herramientas. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más acerca de alguna de estas herramientas. ¿Qué tanto, sí, Vivian Rodríguez nos pregunta, ¿qué tanto pueden llegar estas herramientas a afectar la carga o rendimiento de la página? Vale, estas herramientas habitualmente se funcionan a través de un script. Es decir, tú pones en Google Tag Manager o directamente dentro del código de la web el script y hace que esto cargue. Sin embargo, en el caso de SizeBet, y la particularidad de SizeBet es que es a través de DNS, permite que no introduzcas ningún script dentro de la página, sino que es a través del dominio. Por ejemplo, yo tengo el dominio mueblesbogotá.com. El dominio mueblesbogotá.com lo dirijo hacia los servidores de SizeBet, y SizeBet, sobre esa llamada, te redirige a tu website. Lo único que haces es una doble llamada, una doble llamada dentro de las redirecciones, que te va mostrando las iteraciones del website. En este caso, en cuanto a performance, SizeBet es el que gana de lejos. Otro de los puntos importantes respecto al performance es, depende del código que utilices a la hora de hacer un script. Cuando utilizas un código que es muy largo, puede hacer que afecte al performance de tu e-commerce y, por lo tanto, también a los resultados. Un punto importante dentro de la implementación de las herramientas de A/B testing es evitar que ocurra el flickering. Flickering es un problema que ocurre mucho con este tipo de herramientas, y es cuando tú haces una versión de un test y a un cliente le va esa versión del test, le carga inicialmente la página, y como tu código está al final de esa página, le vuelve a cargar la página con la versión del test que le estás mostrando. Eso se puede solucionar poniendo ese script dentro del head o haciendo una carga, creo que era síncrona, en Google Tag Manager. Súper. Por acá voy a tratar de juntar otra vez dos preguntas. Nos pregunta Mario Vale. Yesid, ¿por qué no está Maximizer? ¿Alguna razón en especial? No sé ni siquiera si se pronuncia así, lo siento. Sí. Maximizer era uno de los grandes players del mercado, pero en los últimos informes de Forrester ya no aparece. No sé, desconozco si la compañía la ha absorbido Adobe, que es muy probable, porque Adobe al final, si tiene un competidor grande, lo compra, o qué ha ocurrido con ellas, pero voy a investigar. Me parece interesante la pregunta. Porque la de Yesid está como muy ligada. Entonces, ¿por qué, ya que mencionas Adobe, por qué seguir con la complejidad de Adobe Target y no pasarse a Optimizely o Google Optimize? Depende del ecosistema. En un caso como el de Avianca, que es el que mejor conozco, Adobe Target forma parte dentro de un ecosistema de herramientas que están vinculadas entre sí y que permite hacer experiencias completas. Una herramienta de A/B testing la puedes ver como parte de un todo, como en este caso, o como un silo sobre el cual solo lo vas a utilizar para hacer A/B testing. En nuestro caso, la decisión de utilizar Adobe Target es porque se conecta a las herramientas como el DMP o Adobe Campaign, que permite hacer conexiones entre el email marketing, las notificaciones push y los tests que vas a hacer en Target. Vale, creo que con eso ya quedó más bien claro. Nos pregunta por acá Oscar Briceño que si alguna anotación en particular o herramienta recomendada para portales bancarios o si estas iguales aplican para cualquier tipo de industria, puede ser. Si es para un portal bancario, lo cual supone unos niveles muy altos de seguridad, me iría a los big players. Optimizely puede ser una de las buenas opciones, pero cuando hagas ese benchmark o ese RFP para traer esas herramientas, hay que tener muy en cuenta todos los temas de seguridad. Yo sé que SizeBet, por ejemplo, está con ING en Alemania.
Vale, de acuerdo. Bueno, esas son todas por ahora. Si quieres, puedes continuar. Vale, listo. El siguiente punto, una vez que yo ya he hecho un test sobre un componente o una página web, ¿cómo puedo medir los resultados? ¿Cómo sé que esos resultados que voy a tener en ese momento, el test lleve corriendo un día o lleve corriendo un mes, son correctos? Lo primero, que ya os lo he comentado antes, es la cantidad de muestra de usuarios dentro de un test es súper importante. Por eso os recomiendo que a partir de 10.000 usuarios empiecen ya a verse los resultados. Esto suele verse reflejado en la significancia. La significancia es la certeza que tienes de que las variaciones están funcionando o no. Nunca recomiendo tener o dar un dato con una significancia de menos de un 90%. Es más, nosotros solemos utilizar alrededor de un 95% porque es más, tiene mayor fiabilidad para saber que una prueba que estás haciendo es correcta. El test normalmente hay que dejarle correr una semana porque puede haber falsos positivos. Va a ocurrir mucho que tú saques un test y al día siguiente veas que tienes unos resultados magníficos y al cabo de una semana esté dando el test negativo. Y eso ocurre muchísimo. Entonces, no hay que emocionarse. Obviamente, que un test empiece a ir bien es un buen indicio, pero es importante que tengamos paciencia y que ese test se estabilice para poder tener una data estable. La medición debe ser en periodos de tiempo comparables o en el mismo periodo de tiempo. Por eso es más importante probar en un A/B testing, un split, que directamente en desarrollo. Tú si directamente desarrollas una funcionalidad, puede que haya una serie de circunstancias que hayan hecho que cuando hayas implementado ese desarrollo funcione mejor. Por ejemplo, tú haces una mejora de la página de tu producto, cuando lo lanzas, pues casualmente el mismo día o el día siguiente, el equipo de operación del e-commerce baja el precio de esos productos o entras en una promoción y vendes mucho más. ¿A qué tienes que asumir ese incremento de la conversión o de la venta? ¿A la parte de que hayan bajado el precio, el equipo de revenue, o a que tú hayas mejorado el producto? Si haces un A/B test y un split, te vas a evitar ese problema. Y luego, uno de los puntos muy interesantes, y es hacia donde ha ido evolucionando este tipo de herramientas de mejora de la conversión, es a las audiencias segmentadas. Si un test tú lo haces y funciona solo mejor con un cierto tipo de audiencia, eso se va a convertir en una personalización. Una de las ventajas que tiene Adobe Target, por ejemplo, es esa. Tú puedes hacer un test y la propia herramienta te dice, es que las personas que te vienen desde esta fuente de tráfico están funcionando mejor y estas otras están funcionando peor por el mensaje que estés incluyendo, por lo que sea. Aquí es donde ya se vuelve muy interesante la cosa y estas herramientas se convierten en herramientas de personalización que, según todos esos parámetros que hemos visto antes, te permiten personalizar las experiencias, valga la redundancia. Al igual que lo puedes hacer cuando haces email marketing o lo que sea. Listo. ¿Alguna pregunta de este tema? Déjame reviso por acá. Nos pregunta Catalina Agudelo, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer testing en apps nativas? Lo primero, cuando selecciones una herramienta, identificar que tienen el código para poderlo implementar en aplicaciones nativas, porque es algo que todavía está muy en pañales y yo no he llegado, creo que con SizePet tenían la parte del APK para poder hacer los tests en Android, pero no he visto ninguna herramienta de A/B testing sobre aplicación móvil que esté funcionando correctamente. Pero ese sería el primer indicador, el que tengan los APK y tengan el código para ellos para poderlo implementar y hacer los tests. Válido. Una por acá con el tema de las herramientas que me salté ahorita. Nos decía María Cala, ¿cuáles herramientas recomiendas para generar mapas de calor? Para generar mapas de calor, Sí. por ejemplo, hay herramientas que están entre los dos mundos. Hay herramientas que son puras de análisis de conversión, como pueden ser Hotjar, Full Story, que es la que estamos utilizando nosotros. Y luego hay herramientas híbridas, por eso recomiendo mucho Freshmarketer para pequeños equipos, que tienen la grabación en vídeo de lo que están haciendo los usuarios y los mapas de calor. Mi recomendación es esa. Si vais a empezar en este mundo, Freshmarketer es la mejor herramienta.
tiene una suite súper completa que te permite hacer todo. Genial. No veo por acá más preguntas. Si quieres, puedes Vale, contar. venga, continúo. Entonces, aquí os voy a poner un ejemplo de un A/B testing en el cual hicimos hace bastante tiempo en Avianca. Esto es un ejemplo real en el cual la hipótesis que teníamos era que jerarquizando mejor la visualización de este sidebar y subiendo el botón del CTA, el Click to Action, si lo ponemos encima de estos links que están aquí, van a tener una mayor conversión porque la información es más clara y porque la resolución de los usuarios va a permitir que se vea mejor este botón. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es sobre qué plataformas te están viendo tus clientes. ¿Te están viendo desde un teléfono móvil? ¿Te están viendo desde un computador portátil que tiene una resolución de 1280 x 720? Entonces tienes que tener muy bien adaptado esa parte del website al Pareto de tus clientes. Al final, el 20% de tus clientes te van a tener el 80% de las ventas. Entonces, tienes que asegurarte de que ese 20% de los clientes vean impecable tu producto. En este caso, pues hicimos la prueba, el target, la segmentación es a todos los clientes que están en Colombia en desktop, porque en móvil no tienen un sidebar, en todos los navegadores. O normalmente excluyes, ya que es más difícil de desarrollar, lo que está vinculado a Explorer o a otros navegadores minoritarios. Entonces, una vez que tú tienes ya este test corriendo, cuando vamos a los resultados, aquí tenemos un ejemplo de un informe que preparaba el equipo de conversión de Avianca, que es súper claro, en el cual tú tienes una muestra de 93.000 usuarios en control. Control es siempre la opción base en la que estás trabajando, la opción en la que está desarrollada en tu website, y la versión B es la opción que estás planteando y que has desarrollado para testear. En este caso, tú tienes una conversión para pasar al siguiente paso de un 13,98% en el control y un 14,29% en la versión. Esto puede que no resulte un número muy alto, pero en un e-commerce grande puede suponer millones de dólares. Y uno de los puntos importantes es la confianza o significancia, como se llama en muchos sitios, está rondando el 95%. Una de las observaciones que hizo el equipo es que hay que utilizar el test B, la variación que es esta de aquí de la derecha, y que el riesgo de implementación es bajo, ya que es un simple cambio de frontend que permite que cumplamos con ese objetivo. ¿Sobre este ejemplo hay alguna duda? Nos dice por acá Sofía, ¿ese dato de confianza la arroja la herramienta de test o si lo sacas tú con tu equipo? Sí, todas las herramientas, o al menos todas las que yo conozco, tienen un indicador de confianza. Listo. No sé también si nos puedes ayudar respondiendo esta, Rodrigo. Nos pregunta María Cala que cómo son los procesos creativos para generar un A/B test. Vale. En este caso, el proceso creativo viene determinado de la data que hemos obtenido anteriormente, de cómo son los mapas de calor y cómo es el comportamiento del cliente. Este ejemplo no recuerdo exactamente cómo se identificó, pero es muy probable que viendo las sesiones de clientes grabados, y esto es un análisis que muchas veces hay que hacer de forma manual, identificamos que los clientes no encontraban el botón de continuar. Entonces, en este caso es una pequeña iteración que te permite llegar muy rápido al resultado y es subo el botón porque el cliente no lo ve. Al final es un poco entender. Y a la hora de plantear las hipótesis, tú puedes plantear que el botón esté debajo del precio, subir el precio y el botón arriba, puedes probar múltiples cosas. Lo más importante es que se pruebe de a poquitos o que se vayan haciendo iteraciones sobre un componente, que se hagan 2 o 3, porque podemos gastar todo el tiempo que queramos en esto, pero la curva de mejora cada vez es menor. Claro. David Esteban nos hace otra pregunta, si con esa diferencia en las tasas de conversión tan pequeña, se puede tomar realmente una decisión. Sí, claro. Depende del tamaño de tu e-commerce y depende del coste de implementación de ese componente. En este caso,
El coste realmente es súper sencillo porque es mover este trozo de código. Obviamente tiene más implicaciones a nivel de front, pero es cambiar estilos y cambiar HTML, que es lo que se suele hacer con este tipo de herramientas. Entonces, teniendo en cuenta ese esfuerzo, este 0,31, obviamente, cuanto más grande sea la compañía, más volumen de dinero va a mover, pero este 0,31 en un e-commerce grande te puede suponer perfectamente 1 o 2 millones de dólares al año. Listo. Por acá Laura Sofía nos pregunta, el target que se tomó era muy amplio. ¿En qué casos deberíamos limitar más ese target? Es que va a depender de muchísimas circunstancias. Al final, en este caso, como el sidebar era distinto para los distintos puntos de venta del e-commerce en los distintos países, elegimos Colombia porque era la que mayor muestra tenía. Desktop, porque este componente solo se veía en desktop, no se veía ni en tablet ni en móvil. Y todos los navegadores, y creo que normalmente nosotros excluimos Explorer, porque hay que hacer el coste de desarrollo en la herramienta de A/B testing es mayor que el beneficio, y lo que quieres es entender que un test está funcionando mejor, pues utilizamos todos los navegadores. Al final, cuanto más segmentes, menor muestra vas a tener para poder comparar. Por eso, este test, aquí tienes 200.000 usuarios que estuvieron viendo estas dos variaciones. Por eso es muy importante no segmentar mucho, a no ser que tengas volúmenes muy grandes de clientes o quieras dejar ese test durante meses. Sí, es claro. No, por ahora puedes continuar ya que no veo Vale, más preguntas acá en el chat. perfecto. Rodrigo, te Sí, interrumpo un segundito. Como ya tenemos, más o menos vamos como hacia las 8, me gustaría que hiciéramos una foto con la gente que quiera compartir su cámara unos segundos para compartirla en nuestras redes claro. sociales. Entonces los invitamos a los que quieran y que nos den pues la autorización para poner la foto en nuestras redes. Los invitamos a que enciendan sus cámaras. Igual a los líderes para que... Vale. Pues vamos a una de las partes finales de este proceso. Es respecto a la implementación. Sin entrar en detalles respecto a este proceso, lo más importante es que de nada sirve hacer test si no se implementa adecuadamente lo que has probado. Y esto ocurre mucho. Para ello, voy a poner una serie de recomendaciones que hay que tener muy claras y que debe ser fundamental. La primera de ellas es que la comunicación con los desarrolladores es lo más importante que debe haber. Comunicación entre el equipo de diseño, el equipo que hace las historias de usuario del producto, el desarrollador en sí, la persona que está tocando ese frontend, y la persona que hace las pruebas. Esto es súper importante porque en organizaciones más grandes, a no ser que tengas un flujo ya funcionando muy bien y con un equipo que ya esté trabajando muy bien en equipo, valga la redundancia, hay que trabajar mucho. Es la parte que más hay que trabajar. Las historias de usuario deben estar basadas en los tests y utilizarse como ejemplos. Si tú ya has desarrollado eso con código sobre el A/B testing, aprovéchalo para hacer el desarrollo, aprovéchalo para utilizar las buenas prácticas. A veces hay que hacer varios tests sobre un mismo componente para hacer varios escenarios. Por ejemplo, si tienes un componente que has hecho test sobre desktop por tiempo, porque querías sacarlo rápido, quizás luego tienes que hacerlo también sobre mobile. Y por último, es muy importante, ya sé que esto a todos nos cansa y nos duele, y es probemos lo que va a salir a producción. Porque lo que hayas diseñado muchas veces no tiene nada que ver con lo que sale a producción. Entonces, como vosotros que lo habéis diseñado sois los que mejor conocéis esa funcionalidad, ese componente, tenéis que estarlo probando en preproducción para estar seguros de que lo que estabais esperando es lo que está funcionando. ¿Alguna pregunta sobre la implementación? Sí, por acá nos pregunta Cristina Jaramillo, Uh-huh. ¿cómo podemos calcular la significancia o es un valor que ya lo da la herramienta de A/B Test? Eso lo suele dar las herramientas de A/B testing. Sin embargo, si buscáis en Google, hay un montón de calculadoras de A/B testing. Buscas A/B Test Calculator y te sale todo. Y te sale para utilizar las muestras de forma manual. Pero repito, vienen todas las herramientas de A/B testing.
Sí, María nos pregunta que cómo se puede establecer una buena comunicación entre equipos. Supongo que irá orientado al tema de cómo poner a todo el Sí, mundo de acuerdo cuando hay tantos datos de por medio. sí. Pues hay muchas maneras de hacerlo. Normalmente, involucrar a los diseñadores en las ceremonias de Scrum, dentro de todas esas reuniones de refinamientos, de pruebas y demás, eso va a permitir que mejore mucho la calidad de un producto. Y algo que a mí me gusta mucho hacer son los dailies. Los dailies me parecen fundamentales como equipo para que la comunicación sea adecuada. Muchas veces va a verse, el equipo de desarrollo está en otra vicepresidencia, en otra área, en otro país. Esto ocurre mucho con empresas que subcontratan desarrollos en la India, y ahí es donde se vuelve muy complicado. Pero haciendo esa serie de ceremonias va a permitir que la calidad del producto sea mucho mejor. Y esto se trata de ponerle cariño y corazón a las cosas y hacer que se haga un end-to-end de que lo que has diseñado se esté cumpliendo. Genial. Estas serían por ahora. Vale, Puedes continuar. vale. Y creo que ya estamos terminando un poco lo que es la presentación. Una recomendación en cuanto a la evolución de esta metodología. Cuantos másters realices, menos probabilidad de éxito vas a tener. Es inversamente proporcional. Por lo tanto, nunca nos obsesionemos con un componente o con una página. Hagamos 2 o 3 test sobre ese componente y dejémoslo ahí. Porque seguramente va a haber muchas mejores partes dentro del funnel que tengamos que mejorar. Y si aún así hacemos 2 o 3 test y no está mejorando, quizás lo que hay que plantear es hacer un test mucho más completo, un split, por ejemplo, o un cambio completo del componente para identificar si eso no se va a poder optimizar más o sí, o por lo contrario, al haber hecho un cambio completo, un rediseño completo del componente, está funcionando mejor. Y esto es súper importante porque el tiempo es muy valioso y un equipo de A/B testing al final pues tiene que enfocarse en ir optimizando el funnel en distintas partes. No sé si en cuanto a la evolución hay alguna pregunta. Entiendo que aquí habrá poco. Sí, déjame leer por acá una. Ok. ¿Cómo defines, Mario nos pregunta, cómo defines cuándo es el momento máximo de mejora y si se debe trasladar la optimización hacia otro lado? Normalmente cuando la optimización, y es ese caso del sidebar que he puesto, es muy pequeña. Si tú en un primer test has crecido 2 dígitos o un dígito, a lo mejor un 7% de un componente, y repito, depende mucho del tamaño de la compañía, un 7% para alguna compañía puede ser casi insignificante, pero para otros puede suponer una cantidad ingente de dinero. Eso permite que cuando tú ya tengas porcentajes muy pequeñitos de incremento, un 0,2, un 0,1 de la microconversión, y identifiquemos conversión y microconversión. Conversión es el end-to-end, un cliente entra en tu website y finaliza un proceso de compra, y microconversión es un cliente llega a ese test y le da clic a ese botón, pasa a la página siguiente, hace la mini interacción que te gustaría hacer. Cuando crezca muy poco, pasa al siguiente punto del funnel. Por acá Andrés nos hace una bastante interesante, nos dice, ¿cada cuánto tiempo se debe esperar? ¿Cuánto tiempo se debe esperar para realizar un nuevo test? En cuanto termines, dependiendo de si puedes tener N test simultáneos, dependiendo de cada una de la cantidad de páginas que tengas, o por el contrario, puedes tener 3, 5 test simultáneos dentro de una misma página. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de tráfico suficiente para poder ir haciendo distintas pruebas en esa misma página. A veces ocurre que cuando estás haciendo varios tests y los juntas en un desarrollo conjunto, no funcionan como esperabas. Y otras veces, si estás haciendo un multivariable, no sabes cuál es el punto principal que ha motivado a esa mejora de la conversión o microconversión. Listo, tengo por acá otra, no sé si
si Sí, sí. tienes de pronto algún conocimiento al respecto, nos dicen que cuando se está implementando un e-commerce, de pronto si tienes alguna recomendación en cuanto a qué pasarela de pago utilizar, ya que acá en Latinoamérica se utiliza mucho PayU, en Sí. cuanto a ventajas y no sé, con respecto a de pronto pasarelas internacionales. En cuanto a pasarelas internacionales, pues a ver, mi background en Colombia respecto a pasarelas de pago, pues es de solo 2 años, con lo cual no, mi juicio, mi valor sobre estos temas tampoco es muy extenso. Nosotros utilizamos PayU, sé que existen otra serie de plataformas. BBVA, por ejemplo, acaba de entrar en el mercado con su propia plataforma de pagos. Y de manera internacional, Stripe funciona muy bien, es súper fácil de implementar Stripe en cualquier WooCommerce, en cualquier PrestaShop, en Vitex creo que también está, que Vitex está muy extendido en Latinoamérica, funciona muy bien internacionalmente, en Latinoamérica no funciona muy bien. Y luego había Adyen. Adyen es una plataforma holandesa que está bastante extendida, tiene creo que casi todos los medios de pago que podéis imaginaros, pero en Latinoamérica no están muy bien implementados. Están muy bien en Norteamérica, en Europa y en Asia. No sé si eso contesta parcial o totalmente la pregunta. Entiendo que sí, puesto que no ha colocado Vale, más mensajes y no tenemos más. Yo creo que esa vale, sería la última pregunta. perfecto. Entonces, ya para terminar la sesión, me gustaría que os quedarais con una serie de conceptos clave. El primero es siempre la metodología. Las herramientas os van a servir de mucho, pero la metodología, tanto para diseño, para A/B testing, para desarrollo, para testing, es súper importante. Es la base de hacer bien un trabajo. Hay herramientas que te facilitan esa metodología, por supuesto, por eso las he puesto ahí. Pero siempre la manera de hacer las cosas es lo que te permite tener mejores resultados. Respecto a la intuición, todos tenemos intuición cuando vamos a diseñar algo. Eso se basa en la experiencia. Entonces, tener intuición acerca de un producto que es la primera vez que trabajamos sobre él no es lo más adecuado. Intentemos no estar intoxicados por mucha experiencia que tengamos en general. Obviamente va a haber cosas que siempre funcionan, siempre un CTA claro o siempre un testing va a ser un testing, pero tengamos muy claro que eso se basa normalmente en la experiencia. Luego, un punto que he comentado antes, que es que los factores influyen en los resultados de un test. El precio, la estacionalidad, los aspectos logísticos. Pueden ocurrir muchas cosas a lo largo de un test que te puedan enturbiar esas métricas. Ya con la experiencia vas a poder identificar por qué ocurren esas cosas. La comunicación, como he comentado en el tema del desarrollo, es clave para que un producto tenga un buen desarrollo. Y en la parte analítica, entender, no nos obsesionemos con una página porque no nos guste, porque creamos que se puede mejorar mucho. Si está funcionando muy bien a nivel analítica y hay otras partes que hay que mejorar antes, no nos pongamos en este componente. Vayamos donde realmente los datos están diciéndonos que tenemos que trabajar. Eso va a tener mucho más impacto en el resultado que lo que nosotros percibamos. Una de las cosas que me gusta mucho decir siempre cuando estoy en diversas reuniones, sobre todo con cargos ya ejecutivos, cargos altos, es aquí el que manda es el cliente porque es el que está pagando todo esto. Entonces, escuchemos a ese cliente para saber qué es lo que quiere y por lo que está dispuesto a pagar. Y eso es muy importante porque al final nos permite tener esa autoridad y decir, mira, tenemos estos datos para decidir que esto es lo que hay que diseñar. Y listo. Hasta aquí era la sesión. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis mis redes. No sé si queréis hacer más preguntas. Igualmente podéis preguntar a través de Néstor o a través de mis redes. Preguntad. No os quedéis con la duda porque este es un mundo súper interesante. En Colombia no he visto muchos equipos de este tipo. Creo que los he visto en Rappi, en Bancolombia y en Avianca y seguro que hay muchos más por ahí, pero esta práctica ya está muy extendida, sobre todo en Estados Unidos y ya hay incluso eventos centrados en esto.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo voy a permitirme meter aquí la cucharada porque, Mm. pues, tú hablaste en general de interfaz, pero también se puede hacer A/B test de correos y se puede hacer A/B test de redes sociales. ¿Tú te has involucrado Por en estos supuesto. procesos también? ¿Cómo los Yo manejas? en el tema de A/B testing de correos o de SEM o de redes sociales no estoy involucrado. En el caso de Avianca, en mailing, por ejemplo, cuando estaba en Roommate sí que lo hacíamos siempre. Y cualquier cambio de banner, cualquier cambio de comunicación impacta. Y de hecho es una manera muy sencilla de hacer A/B testing. MailChimp te permite mucho hacer ese A/B testing. En redes sociales desconozco quién lo puede hacer. Ok. Y otra que tenía, había por ahí, que cuando tú estabas hablando del split de URL, Ujú. decías que la recomendación era pues cuando estás como probando como dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero Ujú. entonces, ¿cómo priorizas la medición? Es decir, porque uno podría llegar a decir, son tan diferentes que bajo qué criterio las mido. Conversión, clics, page view, no sé. Lo ¿Cómo mismo. priorizas teniendo en cuenta que son tan diferentes? Los page views no es determinante para ello, porque tú la muestra de un A/B testing la puedes proporcionar como tú quieras. Tú puedes hacer un test con 90% origin, que es la parte, el original, y un 10% la muestra que quieres probar. O sea, los page views no son determinantes. Sin embargo, la parte de clientes, de usuarios que van a la página siguiente o a la acción que tú quieres realizar, eso sí que es determinante. Ok. Vale, listo. Juan, ¿nos decís si hay alguna otra pregunta por ahí? Mientras tanto, pues agradecerte, Rodrigo, por el tiempo. Súper interesante la charla. En el chat estaba viendo reacciones y la gente quedó feliz con el tema. Y nada, invitarlos a que hagan el feedback, que nos dejen su feedback en ese formulario que les compartimos. No sé si de pronto alguno de los líderes lo pone nuevamente ahí en el chat para que nos den su feedback. Recuerden que a través del formulario ustedes pueden acceder al beneficio de los 3 meses, siempre y cuando pues se vayan a inscribir en la plataforma. Y a través del formulario también estamos recopilando sus correos para los que quieran estar en el Slack de IDF Colombia, pues me hagan parte de ese canal. Ahí estamos compartiendo también información y las charlas también de primera mano para que estén enterados siempre. Hay una pregunta por ahí Hay una, sí, eso estaba mirando, sino que no la encontraba y la volvió a hacer, de Alex Castellanos, que nos decía, no olviden mi pregunta, entonces la volví a colocar y nos dice, si estamos prontos a terminar un producto totalmente nuevo y tenemos poco tiempo para su salida a producción, ¿qué test y con qué prioridad sugieres que tengamos en cuenta? Si es un producto que ya está a punto de salir y no has realizado antes test, yo recomiendo probar antes de hacer test o al menos hacer internamente test dentro de la compañía. Muéstralo a tus compañeros de la empresa que no estén intoxicados por esa creación del producto, porque muchas veces todos estamos influenciados por el propio producto que hemos creado y creemos que es lo mejor, lo más bonito y lo más usable, y cuando lo sacamos a la realidad nos llevamos un batacazo porque no es así. Por eso es tan importante tener los datos antes de tomar decisiones. Y, y si es un producto que ya has lanzado y es un producto, un mínimo producto viable, lánzalo e itera. Lánzalo y vais mejorándolo, no pasa nada. Es mejor tener algo que funciona poco que algo que no funciona. Rodrigo nos hace una pregunta, Angélica. Dice, si estamos a punto de terminar un producto totalmente nuevo y tenemos poco tiempo para su salida a producción, ¿qué test y con Esa qué? fue, Es esa. esa Sí, fue Ah, la que... acabaron de leer, qué pena. Sí, sí. sí, es la que acabo de contestar. Ella me la envió por interno y pensé que no la habíamos visto. Ok. había otra por ahí también que no la encontré, pero más o menos la recuerdo y la dejé también como para el final y era que, ¿qué opinabas de los diseñadores de interacción en Colombia? Como me imagino que la calidad de las personas o del Ujú. seniority, como nuestros conocimientos. Hay muy buenos diseñadores en Colombia. He tenido la gran suerte de trabajar con varios diseñadores de acá
y algunos que he visto por aquí en la presentación, que ya nos abandonaron, pero que eran muy buenos. Y bueno, creo que hay que crear una cultura de producto porque el diseñador tiene que entender de negocio y eso es algo que sí que he hecho en falta. Es algo que creo que hay que mejorar, pero creo que no hay que menospreciarse, no hay que tener complejo para nada. Esto ocurre en todos los países porque pasa mucho y hay que tener esa cultura de producto. Al final el producto es negocio, experiencia de usuario y tecnología. Es una mezcla de las tres vertientes y es muy importante que nos empapemos un poco de todo. Súper, muchas gracias. Por aquí Vale, también muy bien. preguntan, ¿qué recomiendas cuando los usuarios son de edades mayores y se rehúsan a emplear herramientas digitales? Creo que todo teniendo en cuenta el contexto es recomendable o no. En el caso de personas mayores que rehúsan a utilizar herramientas digitales, no puedes forzar a una persona mayor a que las utilices. Tienes que hacer que de manera natural las utilicen. No sé si es un problema de interfaz, no sé si es un problema de miedo a lo desconocido, pero la fricción con el producto digital tiene que ser la menor posible. Ahí me acaba de surgir esa pregunta. O sea, por ejemplo, en su caso, en el de Avianca, hay personas de edades más avanzadas que se rehúsan a usar las plataformas para adquirir los tiquetes. ¿Ustedes tienen de pronto alguna estrategia de cómo llegar quizás a ese público cercano a esas personas que es mucho más joven y que en su efecto les podrá ayudar a realizar todas estas transacciones online? Vale, tienes dos posibles casuísticas. La del adulto mayor que no se ve en otra situación que tener que utilizar el canal digital, por lo cual tienes que facilitarle con accesibilidad en la medida de lo posible todo lo que es tu producto. Hay una serie de normativas que sobre todo si eres un producto o un servicio público que debes cumplir y en ciertas regiones como Estados Unidos o España son obligatorias, que son las terminologías de accesibilidad. Y no solo personas mayores, hay personas que son daltónicas, hay personas que tienen dificultad en la visión o en la movilidad del mouse. Entonces, tienes que intentar adaptar en la medida de lo posible ese producto y nunca vas a llegar a todo el mundo. Eso es así. Pero repito, tienes que ir al pareto de esos usuarios. Y luego está el otro tipo de usuario que es el adulto mayor, que sus hijos o sus nietos les ayudan. Entonces, hay que entender qué es lo que ocurre, cuáles son los dispositivos en los que utilizan el producto. Colombia, por ejemplo, es un país con una penetración de telefonía móvil enorme, mucho más que de desktop. Prácticamente cualquier persona en Colombia tiene un dispositivo móvil, sin embargo, no todo el mundo tiene un computador. Entonces, adapta tu producto a esa situación. Utiliza la analítica, Google Analytics es súper sencillo, es gratuito y te permite entender cómo son tus clientes. Y haz pruebas en esos dispositivos. Si no tienes los dispositivos, utiliza el emulador de Chrome, utiliza los emuladores de las distintas herramientas de desarrollo que te permiten entender cómo está viendo ese cliente tu producto. De acuerdo. Empezaron a surgir hay más movimiento en nuestro chat. Por acá Sofía nos pregunta, ¿cómo aconsejas separar estos eventos que influyen en los resultados del test? Por ejemplo, lo que explicabas en la variación de precios y ofertas u ofertas en un e-commerce. Ahí es donde entra la segmentación. Tú si vas a hacer un A/B testing genérico, sobre todo la misma página de producto para todos los productos, ahí puede que tengas la métrica contaminada por esos productos que han ido poniendo en oferta en ese momento. Sin embargo, las muestras comparables, es decir, si estás corriendo un A/B testing con un 50% de usuarios que ven una versión de un producto y otra versión de otro producto, puede que no tengas tanto problema, porque lo estás haciendo en el mismo momento y con el mismo producto. Sí, Juan Camilo nos pregunta, si se quiere evolucionar un canal digital agregando una funcional nueva, se debe testear primero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si desde gerencia no desean recurrir a esto, sino implementar las cosas porque sí, se va saturando los canales? ¿Cómo se debe abordar este tipo de situaciones que son más comunes de lo que parece?
Son muy comunes y ocurre mucho. Unas veces con razón y otras veces sin razón por imposición de quien corresponda. En el caso de las direcciones o de quien corresponda que quieren imponer algo, pues mira, ahí no hay muchas veces nada que hacer. Al final tenemos que argumentar e intentar siempre dar esa visibilidad. En el caso de una empresa que te permita hacerlo o que te permita trabajar bien sobre ese producto, hazlo. O sea, no hay muchas empresas que te permitan hacerlo. Y luego tienes una tercera casuística que es, hay productos que son tan fáciles de evolucionar que no hace falta hacer A/B testing. Simplemente hay que mejorarlo. Y esos son esos quick wins o esas evoluciones de producto que hay que mejorar. No sé si he servido para... Ya que mencionas esos productos, esta sí la hago yo, que tú dices que son más fáciles de evolucionar, ¿cómo qué tipo de productos crees tú que Páginas, son más fáciles? páginas web que llevan 10 años sin cambiarles el front. Y Vale. eso pasa mucho, pasa muchísimo. A ver, otra nos pregunta por acá, Mario, en empresas como Avianca, que tienes target tan amplios y tan diversos ¿cómo han aplicado la ley de Pareto para seleccionar en qué usuarios enfocarse, los pocos que traen mucho o los pocos que afectan las NPS? En el caso de Avianca, estamos más enfocados en una masa de usuarios. Obviamente hay unos clientes que son de alto valor porque son clientes de lealtad, que tienen una recurrencia muy alta. Y es importante hacer esos clusters de clientes. Una segmentación muy sencilla es clientes de alto valor, clientes de bajo valor, clientes de alta recurrencia, clientes de baja recurrencia. ¿Cuánto y cuándo gasta un cliente en tu e-commerce? Nosotros tenemos varios objetivos, pues obviamente uno son las ventas, otro es la satisfacción del cliente y otro puede ser la eficiencia en costes, porque son herramientas, son empresas con una infraestructura gigantesca y que hay que intentar optimizar en la medida de lo posible. El caso del NPS, y esto es un punto muy importante, un ecosistema digital en una compañía como Avianca no es solo venta, es experiencia del cliente, es evitar la fricción de un cliente que se le han retrasado el vuelo, le han cancelado el vuelo, le han perdido la maleta. Nuestro objetivo es ir mejorando esa experiencia del cliente y ahí hay muchos cables por debajo que hay que unir. Hay que hacer que ese Customer Journey del cliente sea con la menor fricción posible y nos vamos a las generalidades de esos usuarios para luego entrar en las particularidades. Porque haciendo esa serie de quick wins que afecten a la mayor cantidad de clientes va a hacer que al final te suba el NPS. Claro, no veo más preguntas acá, sí veo muchas felicitaciones, de verdad que, y yo también aprovecho para felicitarte, muy interesante el tema, Gracias. muy buena la charla. Yo tengo una Creo que, pregunta. dale, Y Marcia. esta me acaba de surgir porque ahora se está empezando a ver estos, no sé si estás al tanto en el caso de Avianca. O sea, obviamente sabrás que existen, pero no sé si te relacionas con eso. Es estos, no sé cómo llamarles, como estos aparatos en donde ahora la gente tiene que llegar a imprimir sus tickets y que tienes que poner de pronto el QR code y pues finalmente también tienen su interfaz, ¿no? ¿Cómo ves la incursión de esto y la interacción de las personas? Yo personalmente tuve una experencia el año pasado, justamente creo que fue en el aeropuerto de Madrid, donde necesité ayuda porque no fui capaz. No me acuerdo qué fue lo que me pasó, pero no lo logré y me tocó pedir ayuda. Entonces, ¿cómo ves este tipo de nuevas interfaces en los aeropuertos y pues con las personas que se tienen que enfrentar, llegan y les dicen, mira, vaya, imprímalo allá? Vale, ahora por la situación actual de la pandemia, creo que se va a popularizar mucho este tipo de kioscos online en el cual no haya una interacción con una persona. Sin embargo, hay que realizarlo muy bien. Al igual que tu experiencia fue mala en el aeropuerto de Madrid, yo estuve en el aeropuerto de Eindhoven. Era una fila de
de kioscos. Directamente tú ponías la etiqueta a la maleta y gestionabas todo. Y la experiencia era magnífica. O sea, que interactúes con una máquina no tiene por qué significar que la experiencia tenga que ser mala. Ahí hay una labor y una responsabilidad que tenemos todos los que nos dedicamos a la experiencia de usuario en entender por qué estás teniendo problemas y cómo lo solucionamos. Y no puede que no solo sea un aspecto de UX o interfaz gráfica. Puede ser que haya un problema en la carga de ese kiosco, pueden ocurrir muchísimas casuísticas. Pero nuestra responsabilidad es minimizar esa fricción con ese dispositivo que estás utilizando. Pero estoy seguro de que se van a popularizar mucho. En nuestro caso, pues nos encantaría, y es algo que todavía no nos hemos metido, pero a mí me encantaría que nos metiéramos a diseñar la interfaz de los aeropuertos de Colombia. No sé si algún día podremos hacerlo, pero sería muy interesante. Por acá tengo una pregunta también muy interesante. No sé quién la hace porque no nos sale el nombre, pero dice, ¿cómo recomendarías usar los A/B testing y la analítica para mejorar la experiencia de aquellos clientes que han vivido fricciones? Si tienes clientes identificados que han vivido fricciones, es mejor hacerles una entrevista de usuario y entender el por qué y si es un problema generalizado o particularidad. Todo depende del nivel de detalle al que quieras llevar. Si es algo generalizado, lo vas a poder ver en las encuestas, lo vas a poder ver en los análisis que hagas de heatmaps o de análisis de grabaciones. Pero si tienes esos casos concretos, llámales por teléfono. Sí. A ver, leo que no se me escape otra. Mira, hay una de Sofía. Sí, otra de Sofía. Oye, ¿y si es un test en sitios online, cómo se testea sin hacer desarrollo? Vale, cuando he hablado de las herramientas, cuando hablo de los equipos de marketing, son herramientas que no requieren ningún tipo de desarrollo, más allá de la implementación a través de Google Tag Manager o del script que corresponda. En ese caso, son herramientas que tú tienes una interfaz visual en el cual te muestra tu página web, haces clic sobre ese elemento. Normalmente suelen ser elementos sencillos como imágenes, textos, tamaños de tipografías. No pretendas cambiar con un editor visual toda la estructura de tu website, pero sí que vas a poder probar distintos componentes dentro de ese website con esas herramientas. Escoge las que aparezcan en la parte de marketing y busca una herramienta que tenga el editor visual. Eso es súper importante para aquellos que no quieras desarrollar. Súper. Bueno, ahora sí no veo más preguntas nuevas. No sé si alguien más se anima de pronto a hacer otra pregunta. Mientras se animan, recuerden que les dejamos el formulario de feedback para que nos cuenten y los que quieran acceder pues a lo que les hemos comentado ya durante la charla, pues adelante. El próximo mes tendremos charla nuevamente, así que no se desconecten. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos la cuenta en YouTube también para que revisen y vuelvan a verse las charlas. Siempre hay daticos que se le escapan a uno en el en vivo. Van a tener el video para que lo revisen. Y Juan, si no tenemos más preguntas, podemos... Creo que no. Sí, no, creo que no. Yo creo que ya podríamos. Vale, listo, ¿no? Entonces cerramos. Les agradecemos nuevamente la asistencia. Rodrigo, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.